Buenos días, Iglesia Vida. Qué alegría poder reunirnos un domingo más, un domingo tan hermoso en el que podemos aprender más de su palabra. Y sabes, tengo una palabra preciosa que encontramos en Hechos 16, versículo 31. Y te invito para que atesores y para que te apropies de esta palabra esta mañana. Y dice: cree en el Señor Jesús y así tú y tu familia serás salvos, le contestaron. Yo te invito para que hoy creas en el Señor Jesús, para que hoy creas que tú y tu casa van a venir a los pies de Él, que tú y tu familia le van a servir. Esa es una promesa maravillosa y gloriosa a la que todos podemos acceder, pero debemos creer. Amén. Ahora te invito para que abras tu corazón, porque el pastor Jairo Salguero tiene una palabra de poder para tu vida. Amén. Iglesia Vida, estás en casa. Bienvenido. Estás en casa. Vida, vida, vida. Iglesia Vida, estás en casa. Bienvenido. Vida, vida, vida. Bienvenido. Vida, vida, vida. Gracias, Pastora Irene, por esta bienvenida que siempre nos da. Hoy ya estamos finalizando enero, ya estamos finalizando el primer mes del año. Y no sé cómo va usted con sus metas. Si no se puso metas, todavía está a tiempo. Yo esperaría que usted haya empezado el año, el mes, con buen pie. Y esto significa poner todo en las manos de Dios. Si aún no lo ha hecho, mientras respire, está a tiempo. Hoy vamos a aprender, vamos a hablar de la gracia de Dios. Un tema apasionante, un tema bonito, pero bueno, vamos a entrar de lleno en breve. De momento quiero darle la bienvenida, quiero felicitarlo por estar acá aprendiendo y recordarle que está en vida, está en casa. Seguimos y vamos a decir siempre esta poderosa declaración de fe que hacemos siempre al inicio de cada prédica, cada servicio, cada estudio que hacemos en la iglesia. Y dice así: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra, la Biblia, es la verdad. Y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén. Amén. Quiero contarle algo que me pasó recientemente. Como usted sabrá, tenemos quizá todos un grupo de comunicación, puede ser WhatsApp, Facebook, como sea, de comunicación familiar. Y bueno, pues mi familia, yo no somos la excepción. O usted, mejor dicho, no es la excepción. En mi familia también lo tenemos. Y en este grupo hay una de mis primas que todos los días, desde hace quizá más de un año, todos los días ella nos envía un mensaje, una reflexión bíblica de 5 a 10 minutos más o menos. Pues son audios interesantes, generalmente los escucho. Y prima, si me estás viendo, debo confesarte que a veces no los escucho. El asunto es que una de mis hermanas nos hizo un planteamiento ahora para las fiestas de fin de año, nos hizo un planteamiento y ella decía: ¿quién puede hacer un resumen de estas reflexiones que la prima nos ha mandado? Y pues mucho silencio en el grupo, pasó un tiempo, nadie dijo nada
y se quedó archivado el mensajito y no pasó nada, nadie dijo yo. Y mire que somos bastantes, somos una familia numerosa y hay primos, hay tíos, hay sobrinos, hermanos, en fin, somos muchos. Pero nadie quiso hacer un comentario. Y la reflexión aquí es, a veces nos tomamos esto quizá muy a la ligera. Tenemos tanta facilidad, tanto acceso a la palabra de Dios. Aplicaciones, redes sociales, Biblias impresas. Tenemos la Biblia por todos lados, mensajes, prédicas, mucha información, mucho acceso. Pero estamos tan inundados de esta información de la Biblia o de la palabra de Dios que quizá ya sea algo así como oír llover. Ya no le ponemos la debida importancia. Y yo creo que debemos tener un tiempo para dedicarlo a estudiar la palabra de Dios, para buscar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y mire que con esto no quiero decirle que usted se ponga espiritual leyendo o compartiendo cada mensajito, cada comunicación informal que recibe. No se trata de eso. Gracias a Dios por esa comunicación que pronto nos recuerda que Dios tiene misericordia de nosotros, que Dios nos ama, que Él está ahí para nosotros. Pero no me refiero a eso, sino me refiero más bien a que seamos intencionales en la búsqueda de Dios, que seamos intencionales en aprender de Dios, el Dios de la Biblia, en buscar en su palabra qué es lo que Dios tiene para nosotros, cómo buscar consuelo, cómo entender esas promesas que tiene Dios para cada uno. Entonces, es la reflexión que le quería compartir, o la anécdota, mejor dicho, que le quería compartir, para que desde que tomemos, desde ahora en adelante, cuando recibamos un mensaje, pues nos acordemos y quizá pronto, ya sea en la mañana o en la noche, no sé, a mediodía, cuando cada uno tenga un tiempo, pueda dedicarle un tiempo específico al estudio de la palabra de Dios. Seguramente usted ha escuchado hablar sobre el trono de la gracia. Yo, cada vez que lo escucho, esto está en Hebreos 4:14, y cada vez que lo escucho, que lo leo, que estudio al respecto, cada vez encuentro nuevas bendiciones, nuevas formas de cómo Dios me habla y cómo Dios fortalece mi fe, me llena de paz. Es tan bonito, tan gratificante aprender de esto. Mi intención, después de la exposición de la palabra, es que cada uno de nosotros, y por supuesto me incluyo, cada uno de nosotros seamos fortalecidos en la fe y estemos seguros que la gracia y el favor de Dios está para cada uno de nosotros. Y que por supuesto estemos preparados, porque debo decirle que cada día que pasa, la venida triunfal de nuestro Señor Jesucristo está más cerca y nosotros debemos estar preparados. Y vaya que necesitamos estar listos para cuando Él venga. Acompáñenme a leer Hebreos 4, del 14 al 16, que dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hay mucho que se ha dicho al respecto del trono de la gracia y quizá nos convenga seguir aprendiendo. Cuando uno, empieza el tema escolar, empieza en preparatoria, luego la primaria, secundaria y en fin, se va hasta la universidad, luego posgrados y demás. Pero lo que quiero mostrarle acá es que este estudio en temas académicos es un estudio gradual, es un estudio creciente. Cada vez uno va aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo más. Qué aburrido sería que, no sé, en sexto primaria de nuevo nos enseñaran las cosas que debimos haber aprendido en primero primaria.
Y lo que pretendo acá es que logremos dar ese siguiente paso, ese avance, porque digamos que primero le enseñan a uno los números, pero ya conoce los números, pero luego le enseñan a sumar, a restar y así. Entonces ya seguramente leímos Hebreos, pero ahora quiero que profundicemos un poco más al respecto. Y cuando se habla acá, se habla del trono de la gracia. Y si pensamos en un trono como tal, trono significa poder, autoridad, dominio. Eso es lo que significa un trono. Piense usted en un trono sin gracia. Piense usted en un trono de un dictador. Este trono pues tiene autoridad, tiene poder, legítima o ilegítima como usted quiera, pero el asunto es que tiene esta autoridad. Y al no tener gracia, cuando alguien es juzgado, pues es castigado y quizá el castigo sea la muerte. Gracia significa favorecer. Gracia de hecho, la Biblia lo describe como un favor inmerecido. Entonces, si sumamos trono, que es poder, autoridad, dominio, con gracia, que es un favor inmerecido, tenemos un trono donde nosotros podemos presentar nuestras quejas, nuestras culpas, nuestro pecado, y al contrario de ser condenados, nosotros recibimos ese favor y en lugar de morir, vivimos. Eso es lo que medianamente puedo expresar que trata de decir este texto. La gracia es algo que Jesús, a través de su sacrificio, nos extiende. Y voy a tratar de poner un ejemplo para que poder transmitir esta idea. Imagínese usted una persona que está sin empleo y bueno, si usted ha pasado por ahí, yo sí, si usted ha pasado por ahí sabrá que es angustiante, es difícil estar sin empleo y uno manda currículums por todos lados, uno contacta personas, conoce empresas, investiga, en fin, hace tantas cosas y muchas, me atrevería yo a decir, quizá el 99% de empresas le van a decir no, gracias por participar. Pero imagínese usted a una persona que haya pasado por este proceso de desempleo y luego encontró el empleo que estaba buscando. Si esta persona ya con esta experiencia, ya con esta gracia si usted quiere, encuentra a otra que está en el proceso de buscar empleo, esta persona lo va a entender y le va a decir, tranquilo, yo ya pasé por ahí. Yo estuve en tal fecha buscando empleo, me tardé, mandé muchos currículums, muchas empresas me dijeron que no, pero finalmente una empresa me dijo que sí. Así que seguí adelante, no tires la toalla. Vas a encontrar el empleo que estás buscando, no te desanimes, no te alejes de Dios, seguí adelante, sigue avanzando. Esto es solo, digamos, un ejemplo terrenal, un poco a manera de empatía, si usted quiere. Pero en Hebreos, en el versículo, en el capítulo 4 y versículo 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Tengo un hijo con síndrome de Down y ahora se me hace tan fácil conversar casi con cualquier persona del tema. Tener un hijo con síndrome de Down y con alguna discapacidad, pues, o con alguna discapacidad, pues es un tema complicado. Al principio, muy difícil para mí, para mi esposa. Y sin embargo, ahora puedo hablarlo con tanta tranquilidad, porque además he aprendido que tener a Josué David en mi casa, además significa que tengo ahí un maestro personal de paciencia. El punto es que si yo trato de hablar con una persona que no es padre de alguien con discapacidad, probablemente no vaya a entenderme. No, a pesar de que yo pueda o no abrirle mi corazón y yo explicarle con las mejores palabras que se me ocurran, probablemente no vaya a entender mi sentir, porque él no ha tenido esa experiencia. No así nuestro Señor Jesús. La Biblia dice que Él fue tentado en todo. Significa que todo es todo, diríamos. Significa que
cualquiera sea la situación que nosotros tengamos, vivamos, cualquiera, Él puede compadecerse de nosotros. Lo mismo pasa con las mujeres, con un parto. Si las mujeres aún no son mamás y empiezan a hablar del tema, no saben, probablemente haya temor, probablemente haya incertidumbre, pero luego viene otra mujer ya con hijos y le dice, no, tranquila, o sea, sí, este es un tema difícil. Yo en mi condición de hombre no puedo ponerme en esos zapatos, no puedo imaginármelo o dimensionarlo, pero sí alguien que haya pasado por ahí. Entonces una mujer, una madre que ya tenga esta experiencia, va a saber decirle a una madre que está empezando, a una madre en potencia, va a saber decirle tranquila. Es un proceso difícil, pero es un proceso también bonito. Y va a pasar, y va a pasar esto, y vas a estar bien, y tu bebé va a estar bien. Y hay esa empatía. Y de nuevo, estos son ejemplos empáticos terrenales, son simples, sencillos. Pero la gracia que Jesús nos extiende a través del sacrificio que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros, esa gracia tiene su fundamento en todo lo que Él vivió y en todo lo que Él fue tentado. Así que de nuevo, cualquiera que sea la situación que cada uno pueda estar pasando, desempleo, deudas, sabiduría o falta de sabiduría, cualquiera sea la situación, Jesús, nuestro sumo sacerdote, la comprende. Para poder continuar, quiero decirle también que llegar al trono de la gracia o llegar ante un trono no es tan, o no debiera ser como, bueno, aquí vengo, ¿verdad? Sí, aquí estoy y a mí atiéndame. No es así. Trono sigue siendo autoridad. O sea, y gracia, pues, como decíamos, favor inmerecido, sin embargo, sigue siendo un trono. Entonces, no es conveniente que nosotros lleguemos con berrinches, no es conveniente que nosotros lleguemos exigiendo a un trono, porque los resultados pueden ser adversos. Entonces, al trono de la gracia es conveniente que lleguemos pues con alabanza, que lleguemos con arrepentimiento, que sí, llegamos a exponer nuestras culpas, nuestros pecados, para que estos sean borrados, limpiados por la gracia de Dios, pero debemos llegar con agradecimiento. Y aquí es donde entra Jesús. Si leemos Filipenses 4, del 6 al 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y mentes en Cristo Jesús. En esa paz debemos llegar sin afán, porque así es como nos va a atender nuestro Señor Jesús, tranquilos, con confianza, sabiendo que Él nos escucha. Cuando hablamos de sacerdotes, o sea, todo el tema está involucrado o está en contraste con un pacto antiguo y un pacto nuevo. Y por supuesto, lo menciona la Biblia y lo experimentamos nosotros, es un pacto mucho mejor. Antes, la paga del pecado, bueno, sigue siendo la muerte. Sin embargo, antes eso era literal. En los campamentos hebreos, cuando había pecado en el campamento, cuando había alguna falta, los culpables eran juzgados y muchas veces perdían la vida por la condena que resultaba de este juicio. Sin embargo, en este nuevo pacto, la paga sigue siendo la muerte. Pero tenemos a nuestro sumo sacerdote que Él hace expiación por nuestros pecados o hizo expiación por nuestros pecados. Esto significa que Él tomó la culpa que nosotros teníamos y asumió ese rol y murió por nosotros, o asumió esa responsabilidad, murió por nosotros en la cruz. Y nosotros somos exentos, somos redimidos de sufrir esa muerte que Él sufrió, o la muerte que nosotros merecemos o merecíamos.
Cuando hablamos del sacerdocio, pues es importante también mencionar algunas de las funciones que los sacerdotes tenían. Y esto lo encontramos en Números, en el libro de Números, específicamente en el capítulo 18. Y voy a leer algunas de las funciones que tenían los sacerdotes. Digo algunas porque hay más. Ellos expiaban los pecados del pueblo mediante sacrificios. Expiar significa eliminar la culpa a través de un tercero, o cubrir los pecados, o reconciliar a las personas con Dios. También se dedicaban al mantenimiento de las cosas sagradas del templo. Sí, los utensilios, el templo mismo, todo lo que había en el templo, ¿no? También ellos pedían consejo y dirección a Dios para luego trasladarle ese consejo al pueblo. Eran jueces para resolver problemas o diferencias que habían dentro del pueblo, y pues emitían juicio. Y parte de las funciones eran que le daban ánimo al pueblo previo a salir a una batalla. Y también eran los responsables de trasladar el arca del pacto cuando era necesario mover el arca del pacto de un lugar a otro. Y también eran los administradores de los diezmos y las ofrendas. Son algunas de las funciones. Todo esto lo hacían sacerdotes humanos, y ellos, previo a presentar estos sacrificios, previo a expiar la culpa del pueblo, ellos también tenían que expiar sus pecados o sus culpas propias. O sea, tenían que santificarse ellos mismos antes de hacer la santificación del pueblo. Y aquí es donde entra Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Él toma ese lugar, y los sacerdotes pues servían o presentaban estos sacrificios acá en la tierra. Pero Jesús, Él presentó de una vez y para siempre la ofrenda. Se ofrendó a sí mismo para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna y pudiéramos ser librados de la muerte. Habla Hebreos que Jesús no es un sacerdote de la línea de Aarón, sino es un sacerdote de la línea de Melquisedec. Melquisedec se menciona en los primeros libros de la Biblia, en el Pentateuco, como un sacerdote que vive para siempre, que no tiene principio ni fin. Y de este orden, o de esta misma línea, es el sacerdocio que recibió nuestro Señor Jesús. Y dice la Biblia también que se da testimonio de Él, de que vive. En Hebreos 6:19 dice, tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, pues este es un ejemplo, una ilustración. Todos en algún momento hemos estado en un banco, y pues en un banco hay una bóveda, y nosotros no podemos entrar a esa bóveda. O sea, hay una separación. Cuando Jesús entregó el Espíritu, cuando Él en la crucifixión entregó el Espíritu, la Biblia narra que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado, fue abierto, y se abrió ese camino para que nosotros pudiéramos entrar. Entonces, siguiendo esta analogía, es como si alguien nos haya entregado la llave para poder entrar a esa bóveda, a ese tesoro. Y la llave es precisamente Jesús, porque Él abrió el camino. Él abrió esa caja fuerte del perdón. Él abrió esa caja fuerte de la misericordia para nosotros. Él abrió la caja fuerte para redimir nuestros pecados y darnos vida eterna, para redimirnos a nosotros. Sigue diciendo en Hebreos 7:4, dice, consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. Y a la verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel
cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Mucho se puede hablar de esto y voy a hacer énfasis en este último versículo. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Yo soy padre de 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Y mi hija mayor, pues ella ya asume ciertas responsabilidades en la casa. Ella se encarga, con mi esposa salimos y ella se encarga de administrar la casa muchas veces cuando con mi esposa no estamos. Ella cuida y modela el ejemplo para sus hermanos. Ella se encarga de que todo esté bien. Algunas veces tiene que hacer algunas compras, las hace. Y ella es la mayor, tiene más responsabilidades, pero también tiene más beneficios. Ella sirve a sus hermanos y es lo que Jesús decía, que si alguien quiere ser mayor, pues entonces que sirva. Esto está en Mateo 20:26. Servir, o sea, ¿quiere usted ser mayor? ¿Quiere usted ser grande? Dice acá, sin duda alguna, el mayor. El menor es bendecido por el mayor. ¿Quiere usted ser mayor? Mayor, hágase mayor sirviendo. Hágase mayor bendiciendo. Bendecir no me refiero a decir Dios te bendiga. También lo incluye, pero no me refiero a eso. Bendiga a sus hermanos, bendiga a las personas que le rodean. Ofrézcale su experiencia, ofrézcale su ayuda. En hacer cosas o apoyarlos en algún tema que estén haciendo, pero también su ayuda económica si usted ve que lo necesitan. De esta manera nosotros nos podemos hacer mayores. En Hebreos 7:22 continuamos la lectura, dice: por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Y ¿qué es? El fiador es el que paga cuando el deudor no puede pagar. Y hablábamos de pactos al principio y el pacto de la gracia es mucho mejor que el pacto que había previamente de la ley. Y yo trabajo en temas financieros y sé específicamente lo que ser fiador significa. Pero voy a ponerle un ejemplo más orientado a nuestra vida. Nosotros cuando tenemos hijos menores de edad, indirectamente o implícitamente somos fiadores de ellos. ¿Cómo funciona esto? Ellos no tienen responsabilidad legal cuando algo se les sale de control. Quizá en cosas de juego, si usted quiere, por ahí salieron en su bicicleta y pasaron rayando un carro. Bueno, hay una responsabilidad, pero el niño, su hijo, mi hijo, no es el responsable. El responsable seríamos nosotros, los padres. En todos los casos, la culpa la absorberíamos nosotros. Si somos padres responsables, absorberíamos esa culpa y cubriríamos los daños que haya que cubrir. Nuestro hijo es exento de este daño que haya causado, o incluso que se haya causado a sí mismo, y nosotros vamos y pagamos lo que haya que pagar porque es una responsabilidad. El que es fiador paga si el deudor no puede pagar. Y en el caso nuestro, la deuda que teníamos era una deuda de muerte. Y realmente no podíamos pagar esa deuda, porque para las condiciones para ser fiador en este caso debieran ser, o son, mejor dicho, que una persona santa, inocente, inmaculada, apartada de los pecadores, pudiera morir por nosotros. Y Jesús cumplió todas estas condiciones, todas estas características para redimirnos. Si continuamos leyendo en Hebreos 10:11, dice: ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que todos sus enemigos fueran puestos debajo de sus pies. Aquí hay una
una acotación, un tema importante, y es que nuestro Señor Jesús hizo este sacrificio de una vez y para siempre. Alguna vez conversaba con mi mamá y ella me decía, es que a veces es necesario que nosotros hagamos sacrificios. Y sí, o sea, es necesario que pongamos de nuestra parte y que hagamos esfuerzos. Pero el sacrificio que Jesús hizo por nuestra salvación, por separarnos a nosotros de la muerte, ese sacrificio nosotros, por mucho que querramos, por muy buena intención que tengamos, no lo podemos hacer. Primero porque ya fue hecho. Y después porque no tenemos las cualidades, no reunimos las características que reunió nuestro Señor Jesús para Él ser propicio para ese sacrificio. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento cubrían los pecados. Y énfasis aquí, cubrían los pecados, no los quitaban. Y ellos constantemente estaban presentando sacrificios de sangre para el perdón de los pecados del pueblo. Y aquí es importante tomar en cuenta que si ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo fue de una vez y para siempre, puede ser que nuestra mente humana, nuestra alma, en algún momento nos traiga esos recuerdos, o el acusador nos traiga esos recuerdos y diga, pero en tal fecha, o te recuerdo que no eres tan santo como crees, o qué haces tú haciendo esto o hablando de Dios si yo he visto que has pecado. En ese momento que el acusador venga y quiera molestar o quiera quitarnos la paz, debemos recordar que si nosotros ya presentamos al trono de la gracia ese pecado por el cual el acusador nos está acusando, debemos darle gracias a Dios, porque el pecado ya no existe, Jesús lo perdonó, si lo presentamos por supuesto delante de Él, si nos arrepentimos. Y por mucho que el acusador quiera venir a molestarnos, Él ya no tiene autoridad, es más, el pecado ya no existe. Entonces, lo conveniente es que nosotros le demos gracias a Dios, a Jesús, por el sacrificio que Él hizo para perdonarnos. Y quiero decirle que ese trono de la gracia, ese trono de poder, de autoridad y de gracia, está hoy abierto para cada uno de nosotros. Hoy podemos entrar con confianza para dejar ahí nuestros pecados. Hoy podemos entrar con arrepentimiento, con acción de gracias, con alabanza, estando confiados que si llegamos a ese trono de la gracia, como lo dijo Jesús, Él está ahí para escucharnos y Él puede compadecerse de nosotros. Quiero dejar esta idea. Cuando usted llegue, o sea, preséntese ante Dios, preséntese al trono de la gracia. Si usted quiere, puede hacerlo en este momento. Si usted quiere, puede tomar un tiempo en la mañana, en la noche. No sé cómo sea la situación o cómo sea el proceso que usted tenga para presentarse delante de Dios. Pero quiero dejarle esta idea. Preséntese delante de Dios, delante del trono de la gracia. Presente ahí sus inquietudes, presente ahí sus enfermedades, presente ahí sus angustias, su incertidumbre. Mire que en este tiempo que vivimos hay tanta incertidumbre. Uno sale a la calle y no sabe si se va a topar con alguien que tiene COVID. Uno regresa a la casa y casi que se echa por todos lados alcohol para no contagiar a su familia o para evitar contagiarse. Entonces, estemos seguros y tengamos la confianza que hoy podemos llegar tranquilos sabiendo que Jesús nos escucha, sabiendo que Él está ahí. Sin más, quiero agradecer su sintonía, quiero agradecer que usted estuvo ahí presente y quiero bendecirlo, quiero darle gracias a Dios porque Él está aquí con nosotros. Hoy es un día que puede marcar un antes y después en nuestra vida si empezamos a poner todas nuestras culpas, si empezamos a poner todos nuestros pesares, todas nuestras angustias, toda la incertidumbre delante de Dios, delante del trono de la gracia.
Cierre sus ojos. Gracias, Padre, por la autoridad que nos das a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste por nosotros y por haber abierto ese camino para que nosotros pudiéramos entrar a tu trono, para que nosotros pudiéramos recibir vida eterna y poder separarnos del pecado. Gracias, Señor. Hoy podemos entrar confiadamente y lo hacemos, Señor. Ponemos delante de ti todos nuestros pecados, nuestras culpas. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. Sin más, lo invito para que el próximo miércoles usted pueda estar ahí presente en nuestros canales de Facebook y en YouTube también, en el estudio bíblico, el estudio magistral, diría yo, que nuestro pastor Alfredo Salazar tiene preparado para nosotros. Nos vemos el próximo miércoles a las 7.